Podría ser que me pidieran que me guarde mi opinión, pero no creo que me digan que me guarde un cuento. El cuento es ficción, pero tiene voz, carne, huesos, toda la fuerza de la realidad. Érase una vez, y mentira así es, que estamos en situación de guerra. Mientras la narración oral le pertenezca al pueblo, será el pueblo quien decida cómo y cuándo contar la historia. Contamos porque hay muchos cuentos que cuentan lo que otros quieren callar. Dicen que los cuentos son los únicos que queman el miedo. Cuentan los que dicen y dicen los que cuentan que el cuento siempre esconde una verdad, y esa verdad es la que no estamos dispuestos a callar. En mi boca hay una poderosa palabra que surge en forma de cuento para espantar los fantasmas. Yo no cuento por contar, ni por tener buena voz. Cuento porque la palabra tiene sentido y razón. Las palabras, las historias, me permiten estar en todas las casas, en todas las calles, en todas las plazas, con todos mis hermanos y mis hermanas, en todas las luchas. Fuerza, Chile. Que no nos cuenten cuentos feos y oscuros, el cuento de la violencia, el cuento de la represión. Sabemos que el cuento nos pertenece, pero el cuento de la luz, el cuento de la hermandad, el cuento de la justicia. Compañeros. Hace mucho tiempo atrás nos contaron un cuento incontable, y ese cuento nunca más debe volverse a contar. Cuento tantos cuentos que hasta lo indecible se volvió necesario contar. Yo cuento para que tú cuentes conmigo. Cuento porque las palabras son mi única arma. Cuento por los que ya lucharon y para que los niños no tengan que repetir la historia. Narrar es mi forma de luchar para mantener viva la memoria, porque somos miles de historias de versiones no contadas. Cuenta cuentera, decía mi abuela, este cuento hay que contar, que el pueblo lo único que quiere es luchar. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Aquí los cuenteros unidos frente a la desigualdad. Los cuentos son la armadura del corazón. Cuenta cuentos, porque los cuentos son en tiempos de guerra y revuelta social un bálsamo protector para sembrar calma y paz en los oídos inquietos y los corazones temblorosos. Los únicos derrotados en el mundo son los que dejan de luchar y de soñar. Y cuento contado, esto no ha terminado. Yo no cuento por contar, cuento para soñar e imaginar. Perdamos el miedo y salgamos a narrar. La palabra es brisa cuando acaricia. Si nosotras mismas no contamos nuestra historia, entonces no habrá memoria. Yo nunca cuento, pero este cuento sí que lo cuento. El cuento es poesía que te alcanza, que nos alcanza, que te convoca y que nos convoca, que nos provoca, es palabra imaginante, que permite crear nuevos mundos en una imaginación para luego construirlos, más humanos, más dignos, más nuestros. Contar para no olvidar, contar para endulzar los miedos y encontrarnos en la paz. Dicen que los cuentos nos hacen recordar, nos dan energía para luchar. Dicen que los cuentos reflejan emociones y las transforman en nuestras revoluciones. Tu mente llega a espacios que tu cuerpo no puede llegar. Y en tu mente se pueden instalar palabras que pueden mover tus emociones. Por eso cuento cuentos, y por eso cuento cuentos hoy, para cambiar el estado emocional de mi pueblo. Un árbol es su primavera y sus flores. Un árbol es un país. Y un país es un buen lugar donde hacer un nido.
y el nuestro quiere dignidad y felicidad para todos los personajes de este lindo cuento. ¡Dale! Me gustan los cuentos porque son muy divertidos. Cuentos para escuchar, cuentos para soñar, cuentos para compartir, cuentos para encontrarnos, cuentos para vivir en paz. Aquí, en Chile, no estamos en guerra. Todos necesitamos magia, cuentos, paz. Hola compañeros y compañeras. Hola, aquí estamos desde Temuco. Arriba los que luchan, las que luchan y los que cuentean. Saludos. Cada una de mis palabras genera un cuento. Cuento porque los cuentos dan alegría y esperanza. Cuento por la verdad y la memoria. Cuento porque los cuentos convocan. Cuento porque no estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias. La narración de la narra hace que de repente salga el tambor y cuando llega el tambor empieza la revolución. Porque eres tú, soy yo, somos nosotros los que podemos soñar, podemos sentir, pensar y co-crear el final de esta historia. Cuento cuentos porque nos hacen feliz. Cuento cuentos porque me hacen feliz. Cuento cuentos porque no tengo miedo y quiero que nos recordemos. Porque con las historias y con las palabras podemos sumergirnos en mundos que sentimos, pero que no sabemos nombrar. Porque con ellas estamos menos solos, porque con ellas también estamos más vivos. Por eso hay que contar. Si las palabras tienen memoria, los cuentos no tendrán olvido.